muchísimas personas tienen como un momento de despertar, por decirlo de alguna manera, un hecho, un instante, una circunstancia. Y eso precisamente ocurrió el 11 de julio en Cuba. El pueblo cubano despertó y se manifestó. Y para hablarnos de primera mano del suceso, hoy nos acompaña la emprendedora y disidente cubana, Saily González. Un placer y un honor que nos acompañes en la noche de hoy, Saily. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. ¿Hubo un antes y un después de Saily con los sucesos del 11 de julio? Por supuesto, total y absolutamente. La Saily de antes del 11 de julio ni siquiera se atrevería a mencionar la palabra dictadura, era como una palabra demasiado fuerte. Pero la Saily el 11 de julio vio a las 4:38 de la tarde a un dictador dando la orden de combate, llamando al pueblo cubano a una guerra civil y ordenando también una cacería con muchachos inocentes, personas que lo único que hicieron fue manifestarse en los días siguientes al 11 de julio. Entonces esa Saily ya no podía ser la misma y esa Saily no se podía quedar callada. Saily, nosotros de aquí vimos los petajes, aquí hubieron muchas manifestaciones, pero siempre una cosa es estar aquí y otra estar ahí, donde uno, el cuerpo de uno, ¿no? Es el que está. ¿Qué fue? Y tú dices que ese momento tú te recuerdas, pero cuando decidieron todos estos jóvenes con tanto valor tirarse contra un gobierno que ha sido lo que ellos han visto el primer momento, donde muchas veces le han mentido toda su vida de lo que es el gobierno cubano. Como tú dices, ¿qué fue lo que llevó a ese punto? Ya vaya, de tanto frustración, ¿qué fue? Yo creo que los apagones que había en aquel momento, la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos y creo que también el descaro. O sea, el pueblo cubano de pronto dijo basta ya de tanto descaro. El doctor Julio Fernández Estrada, abogado que salió también, tuvo que salir de Cuba, pues lo decía. O sea, el 11 de julio la gente se manifestó contra el descaro, contra el no haber podido pasar una pandemia como lo pasaron otras personas en el resto del mundo, comiendo chocolates en su casa, trabajando desde su casa. El pueblo cubano no. El pueblo cubano lo pasó pasando hambre. ¿Y qué está pasando ahora? Porque de nuevo todo se ha callado, pero sabemos qué está pasando ahora. Ahora la situación es mucho peor, pero la represión también es mucho mayor. Y por supuesto que el miedo de las personas es mucho mayor, pero aún así hay voces muy valientes, voces como las de Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo, Jonathan López, su esposo, Pedro López, el padre, una familia entera que está exigiendo la libertad de los presos políticos y otros tantos, sobre todo jóvenes, que están exigiendo el fin del totalitarismo en Cuba, el fin de la dictadura. Saily, yo como muchísimas personas me imagino que te conocimos y te empezamos a seguir por las redes sociales, por todo lo que nos llevabas de primera mano de lo que estaba pasando en nuestra isla. ¿Cómo es posible a tu haber, a tu entender, que eres una mujer estudiada, además acabada, llevas días acá en el exilio con nosotros aquí en Miami? ¿Cómo es posible que existan personas que defiendan aquello? Yo veía imágenes tuyas y de tu señora madre cuando ellos te gritaban ¡Viva Cuba Libre! Y precisamente tú le decías ¡sí! ¡Que viva Cuba Libre! ¿Cómo es posible que defiendan eso? Son 63 años de adoctrinamiento, son 63 años con una maquinaria propagandística, yo creo gigantesca, con el control total de los medios, con aquellos, recordemos aquellos discursos interminables del dictador Fidel Castro en la televisión, donde nos comía mentiras, como se dice en buen cubano, más todo lo que dicen, los medios son suyos. Cuando en un país los medios son de la clase en el poder, pues obviamente el pueblo sale adoctrinado. Tienes una juventud que las que están ahí están frustradas y vamos a estar claros, y muchos que se están pudiendo ir, están yendo. ¿Cuál es la visión que tú crees que tengan ellos, los comunistas, los dictadores que están ahí, el Partido Comunista, de un futuro en Cuba? ¿Cuál es el futuro en Cuba? Yo creo que yo nunca me podría meter en la cabeza de esas personas porque no concibo las cosas que hacen, la manera en que las hacen. Yo recuerdo en mis interrogatorios, eran largos interrogatorios, donde yo le decía a la instructora de policía que me interrogaba, le decía que si ella pensaba, o sea, que cómo ella iba a seguir defendiendo eso. Esa mujer tiene los mismos apagones que tenía yo, la misma escasez de comida que tenía yo, y simplemente su respuesta era que el pueblo cubano no quería trabajar, y yo le preguntaba, ¿y cómo van a resolver esto? Y ellos no tienen idea
no tienen idea, pero confían en algo, parece, algo sobrenatural, que es que así lo presentaron. La revolución, el proceso revolucionario, como ellos le llaman, es algo sobrenatural que de pronto va a sacarlos de todo esto. Y eso no, o sea, solamente se llama adoctrinamiento. Yo te voy a hablar desde mi persona y desde mis vivencias. Hace muchos años que yo vine para aquí y en una ocasión yo lo dije en un programa de televisión que yo era una cobarde, porque los verdaderos valientes se quedan en Cuba a luchar por la patria. Yo vine para Estados Unidos sencillamente porque no me gustaba aquello. También vine con muy corta edad. No podía pensar de la manera que quizás pudieran pensar ustedes, ¿no? Cuando yo veía la valentía, en nombre tuyo y de muchísimas mujeres, y hablo de mujeres porque hay mujeres que fueron valientes con niños pequeños y salieron a la calle, que si yo hubiera estado en el lugar de ellas, quizás yo me lo hubiera pensado. Quizás si hubieras tenido los zapatos tuyos y tuvieran mi señora madre, quizás yo no me hubiera enfrentado a esas manifestaciones que estaban ocurriendo en la puerta de tu casa. ¿De dónde se saca el valor? ¿Cómo los jóvenes de Cuba ahora sacaron el valor un día como mañana, hace un año? Yo creo que de la concepción a sí mismos, como ciudadanos, como personas, nosotros no somos animales como nos ha hecho creer, ¿no? Yo creo la dictadura cubana. Tenemos derechos, manifestarse es un derecho, el reconocimiento de que existe una realidad otra que no es la que nos han presentado, que no es esa realidad de miseria, que no tenemos por qué vivir así. Con ese abuso que estamos viendo, ¿todavía tienen fe muchas de esas personas jóvenes que están en la isla todavía? ¿O todo el mundo está pensando, tenemos que irnos aquí porque aquí no hay solución? Honestamente, yo creo que la gran mayoría está pensando en salir de Cuba. Pero sí tengo amigos activistas que dejé en la isla, por supuesto, que tienen toda la voluntad del mundo de recuperar el país que nos secuestraron. Muchas personas aseguran, Saily, que tú abandonaste la lucha. ¿Será cierto o solamente cambiaste de escenario para seguir luchando por la libertad de Cuba? Qué buena pregunta, qué bueno que me lo haces y agradezco mucho que me la hagas, ¿no? Es complicado llegar a un lugar, ¿no? Y, o sea, tener que salir en primer lugar es complicado y yo siempre he estado consciente de que la estrategia tiene que cambiar. Entonces, sí, en efecto es simplemente un cambio de escenario donde intentaré ser lo más útil que pueda, donde intentaré pues ayudar lo más que pueda a esas personas que están dentro de Cuba, desde donde por supuesto vendrá el cambio. ¿Y qué podemos, ya tú dijiste qué tú tienes que hacer, qué tenemos que hacer todas las personas, todos los cubanos que están viendo este programa, nosotros, qué debemos continuar haciendo, qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos en Cuba y ver si un día, de nuevo, esta porquería, porque no tengo otra palabra, de revolución se acabe? Yo creo que apoyar a los que están allá adentro, empoderar a los que están allá adentro. Yo agradezco mucho estar aquí, pero son los que están allá adentro tal vez los que deberían estar participando en programas.